Central de Informaciones, martes 2 de noviembre. Arrancamos nosotros la jornada de noticias con lo más importante que ha marcado la agenda de hoy. El gobierno autorizó este martes la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú en Lima y Callao para asegurar el control y el mantenimiento del orden interno durante 30 días calendario. Golpe a la inseguridad ciudadana. A través de una resolución suprema, el gobierno autorizó este martes la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú en Lima y Callao para asegurar el control y el mantenimiento del orden interno. Esta normativa, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, precisa también la prestación de apoyo de las Fuerzas Armadas en la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario. La medida responde a una solicitud presentada por la Policía Nacional debido al incremento significativo en los índices de la delincuencia común y organizada en Lima y Callao. La policía advirtió que en esas ciudades, en lo que va del año, aumentaron las actividades de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, en sus distintas modalidades como tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de los ciudadanos. Esta mañana, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, respaldó esta iniciativa del Ejecutivo siempre y cuando se cumpla el respeto a los derechos fundamentales. Y como dice la propia norma, respetando fundamentalmente los derechos de las personas, creo que cualquier intervención para pacificar es buena. Por su parte, el ex viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Ricardo Valdés, consideró que las Fuerzas Armadas no está preparada para luchar contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, podría mitigar a la policía con el apoyo logístico. ¿No? Ahora, las Fuerzas Armadas, para efectos de la inseguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, no está preparada para ello, pero intuyo que lo que están haciendo es permitir que con lo que puede ser el control de instalaciones, el apoyo en la conflictividad, el apoyo con la logística, liberar un poco a la policía de esas tareas para que se concentre en la seguridad. Para Valdés, la decisión del gobierno tendría relación con el maltrato que habría sufrido la Policía Nacional al nombrar en el gabinete Vázquez a Luis Barranzuela como ministro del Interior. Todo esto es obviamente entendible con este vaivén que ha sufrido el Ministerio del Interior y con el maltrato que ha sufrido la policía a nombrar a un ministro tan cuestionado. Y donde definitivamente hemos tomado nota todos de que el ministro obviamente está en otro mundo, está obviamente en otro tipo de negocios o de actitudes. Y bueno, si no hay conducción, entonces pasa lo que está pasando, es que hay un incremento obviamente de la delincuencia y obviamente en ese sentido queda pues descolgado, ¿no?, el ministro del Interior. Cabe resaltar que la resolución suprema también señala que la actuación de las Fuerzas Armadas constituye una tarea de soporte a la misión de la policía, mas no releva la activa participación de esta. Muchos se preguntarán, porque eso es un tema que se venía arrastrando, incluso se habla de esto cuando hay campañas políticas, campañas presidenciales. Hoy vamos a hablar con Luciano López, él es constitucionalista, para que nos explique si esto que ha hecho el gobierno a través de una resolución suprema es legalmente posible. Doctor López, ¿cómo está? Bienvenido a Central de Informaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que ha pasado en realidad es que el presidente de la República, con 2 ministros de Estado, han pasado por encima de la autoridad del Consejo de Ministros. Creo que eso es lo primero que tendríamos que poner sobre la mesa y que es un hecho, al menos para mí, muy grave. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución dice que la única manera, subrayo, la única manera en que las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional en el control del orden interno es solamente si se hace a través de una declaratoria de estado de emergencia. ¿Y quién declara el estado de emergencia? Dice la Constitución que el único órgano que apruebe el estado de emergencia es en el Consejo de Ministros. Por eso le digo que esto que acaba de suceder me parece sumamente grave, porque para empezar habría responsabilidad constitucional del ministro Barranzuela, del ministro de Defensa, Ayala. e indudablemente, claro, porque
estos dos ministros se han prestado, y lo más grave, con el presidente de la República, por encima del Consejo de Ministros, por encima de la premier Mirta Vázquez y de los demás ministros de Estado, a autorizar que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en Lima y Callao, sorteándose todo este procedimiento y la autoridad competente que establece la Constitución. Esto, además, me parece que como en política nada es casualidad, claro, coincide con el escándalo que hemos tenido en estos días del ministro Barrenzuela. Entonces, realmente esto es un hecho muy, muy, muy grave. No nos distraigamos, creo yo, ¿Usted en el asunto que... de que... Sí. ¿Usted cree que esto ha sido una medida populista? Porque siempre se suele hablar, cuando hay temas de inseguridad, las personas dicen que salgan las Fuerzas Armadas a luchar contra la inseguridad, qué sé yo, a disminuir las tasas de delincuencia, de robos, etcétera. Esto es ¿cómo lo podemos entender, doctor López? Es que le vuelvo a repetir, a mí me parece que en política nada es casualidad. Y si es que es necesario que las Fuerzas Armadas, está debidamente justificado mediante informes o lo que fuera, de que las Fuerzas Armadas salgan para determinado espacio territorial a apoyar a la Policía Nacional, eso se tiene que justificar ante el Consejo de Ministros. O sea, no puede el presidente con dos ministros de Estado decir, ya, ¿sabes qué? Que salgan las Fuerzas Armadas, porque la Constitución lo prohíbe. Eso es lo que quiero poner sobre la mesa. No es un tema de si se necesita, no se necesita. Probablemente se necesite, pero yo creo que eso es un distractor. No deberíamos perder de vista lo que ha pasado. A mí me da la impresión que aquí se ha saltado con garrocha a la propia Premier y al Consejo de Ministros en un contexto donde el ministro del Interior está en serios apuros. Ahora, ¿esto qué campo de acción le deja a la premier Mirta Vázquez? ¿Se puede retroceder en esta resolución suprema? ¿Qué dice la experiencia? ¿Hay antecedentes respecto a esto, doctor López? Bueno, como le acabo de decir al inicio de la entrevista, dos ministros de Estado... para empezar, los dos ministros de Estado podrían ser susceptibles de acusación constitucional del Parlamento, porque eso es una infracción constitucional grave. Ajá. El presidente de la República, durante su mandato, está inmune a un juicio político, pero eso es algo que podría investigar si es que el Parlamento, si es que ha habido acá un problema en donde el presidente de la República se puede haber prestado con dos ministros de Estado para tapar un problema de uno de los ministros. Eso es lo que me parece grave, que no podría yo señalar con el dedo, porque tendría que investigarse y para eso el Parlamento podría investigarlo. Cuando menos dos ministros de Estado me parece que serían susceptibles de acusación constitucional. Y la premier Mirta Vázquez, creo que lo primero que tendría que hacer es ella misma meditar si es de que, siendo ella premier, su propio jefe, el presidente de la República, y dos de sus ministros pueden pasar por encima de ella. Y si ella, que es abogada además, sabe que eso es inconstitucional y que además es una tremenda falta de respeto, yo no sé pues si es que ella, dos dedos de frente y sobre todo dignidad y constitución en mano, va a permitir que una cosa así se haga, dos dedos de frente y yo presente mi carta de renuncia. Esto es totalmente inaceptable, ¿no? Y dicho sea de paso, le vuelvo a repetir, creo que el Parlamento tendría que tomar cartas en el asunto. Esto va a afectar de todas maneras la figura de la premier, pero además también del equipo ministerial, del gabinete ministerial, que en un par de días se va a ver, se va a conocer. Claro que el jueves se vota o no la cuestión de confianza a favor del gabinete. ¿Se están disparando los pies el mismo presidente Castillo? Definitivamente, le vuelvo a repetir, a mí me parece que es un hecho grave, por eso le digo, no, si dejamos un poco de lado y nos enfocamos concretamente en qué ha pasado, es tan grave que un presidente de la República con dos ministros se presten a esta situación. Eso es algo que tendría que investigarse, porque le vuelvo a repetir, por lo menos esos dos ministros de Estado ya son susceptibles de acusación constitucional. Y el presidente tendría que investigar en el Parlamento qué cosa es lo que ha pasado, porque si hay responsabilidad del presidente, eso sería una cuestión sumamente grave. Lo que sí me da la impresión que la señora Mirta Vázquez muy probablemente ponga su cargo a disposición, porque ¿quién en su sano juicio y con dignidad y conociendo la Constitución va a aceptar una cosa como esta? Entonces, creo que el desenlace en las próximas horas va a ser clave, indudablemente. Y si es que se queda
me da la impresión que el Parlamento no le va a dar la confianza. Esto es una cosa totalmente inaceptable. Muchísimas gracias, doctor López, por la explicación. El día de hoy, Luciano López, abogado constitucionalista, hablando de esta resolución suprema que ha salido hoy, que designa que las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional en temas de seguridad por un plazo de 30 días. Vamos a ver las consecuencias y las reacciones que pueda tener en el Congreso de la República. Pocas horas nada más de otorgarle o no el voto de confianza a este gabinete ministerial a 100 días de la gestión del presidente Pedro Castillo. Continuamos nosotros con más noticias. El ministro del Interior, Luis Barranzuela, remitió una carta a la presidenta del Consejo de Ministros,